Bien, alumnos, vamos a continuar con el módulo contenido de los EIAs y PAMAs. El estudio de impacto ambiental, ¿no? Como introducción, el primer paso del estudio de impacto ambiental consiste en la descripción de sus objetivos, una sugerencia que ayuda a concretar dichos objetivos es la búsqueda de las respuestas a las siguientes preguntas que voy a dejar acá. ¿Qué propósito tiene el estudio ambiental? ¿No? Otra pregunta que nos tenemos que hacer para realizar es cómo se puede obtener la información y también cómo es que se va a tratar la información obtenida sobre los impactos, ¿no? La información que nosotros vamos a tener en estas preguntas es que se puede tratar utilizando diversos modelos numéricos, ¿no? Estos modelos se emplean para calcular un índice global de impactos, lo cual implica que habrá que elegir entre las diversas metodologías existentes. Estas metodologías permitirán realizar el estudio de las posibles alteraciones ambientales, valorarlas y determinar los límites de los valores de las variables indicadoras del impacto ambiental, bien de forma cualitativa, cuantitativa o de ambas. Otro punto acá a tener en cuenta es el económico, ¿no? El método adoptado en cada caso debe de ser tal que los costos económicos y ambientales de todas las acciones preventivas que se han proyectado en el estudio sean inferiores a los costos generados por las posteriores correcciones debidas a los efectos nocivos no previstos en el proyecto inicial. Entonces, desde un punto de vista práctico, lo que se pretende es una declaración de impacto ambiental que permita la aprobación del proyecto. Por lo tanto, el método que se escoja deberá ser coherente con lo establecido en la legislación vigente respectiva. De entre todas las metodologías posibles que se aplicarán en el desarrollo de la evaluación, se optará por aquella que garantice la línea de actuación mencionada y que asegure al final los objetivos propuestos, ¿no? Bien, en esta imagen vemos el contenido del estudio de impacto ambiental, ¿no? Ahí podemos ver como que el primer paso es la descripción del proyecto y sus acciones. Se hace un examen de alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada. El siguiente es el siguiente paso, el punto número 2, y el inventario ambiental y la descripción de las interacciones ecológicas o ambientales clave. El punto 3 es la identificación y valoración de los impactos. El 4 es el establecimiento de las medidas correctoras y preventivas. El punto 5 es el programa de vigilancia ambiental y el 6 es el documento síntesis, ¿no? Entonces, todos estos este contenido es lo que vamos a desarrollar en este módulo. Bueno, a este respecto también debemos decir que las dos primeras fases son del análisis inicial. Acá, para realizarlas se tendrá que elaborar un análisis general del proyecto y una definición, una descripción de su entorno antes del inicio del proyecto, por supuesto, y así como una búsqueda de las acciones susceptibles de producir impacto. En la tercera fase, en la de identificación y valoración de impactos, se deben de identificar los impactos producidos en cada factor del medio, valorando su importancia cualitativa y cuantitativa. En la cuarta etapa se definen las acciones correctoras y precautorias y compensatorias de los impactos identificados en la fase anterior.
En el programa de vigilancia ambiental, el objeto es permitir observar las evoluciones de los factores impactados una vez ejecutado el proyecto, ¿no? Así se puede actuar de forma inmediata sobre aquellos factores que presenten una evolución que no corresponde con la que se preveía inicialmente en el estudio. Y bueno, finalmente la elaboración del documento de síntesis sería el último paso, ¿no?, del de IA. Aunque las fases del estudio se pueden presentar de una forma consecutiva, en realidad el proceso de IA es cíclico, ¿no?, ya que el estudio de las acciones del proyecto y de los factores del medio siempre va a ser continuo. Entonces, además de las fases que establece la legislación, se pueden adoptar otras que las complementen, ¿no?, y que aunque no sean de obligado cumplimiento, son las que normalmente se siguen en este tipo de procesos. Un ejemplo es este cuadro que estamos viendo, que si el proyecto exige una IA, va a haber una recopilación de información, ¿no? Entonces, el primer punto, como hemos visto en la anterior imagen, es la descripción del proyecto y de sus acciones, ¿no?, donde va a haber un examen de alternativas al proyecto y la justificación de la solución adoptada. Entonces va a estar en paralela con el inventario ambiental o la descripción del entorno. Estas van a interrelacionarse y va a haber una previsión de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. En eso se van a identificar, va a haber una identificación de factores ambientales susceptibles de recibir impactos y identificación también de acciones que pueden causar impactos. El siguiente paso son las identificación de los impactos, donde se va a hacer una valoración cualitativa de los impactos y una valoración también cualitativa de las acciones que pueden causar esos impactos y de los factores ambientales que pueden recibirlos. Luego el siguiente es la valoración cuantitativa del impacto ambiental. La cuarta es el establecimiento de las medidas correctoras y protectoras de los impactos, o también las compensaciones. Quinta, el programa de vigilancia. Y 6, el documento de síntesis, ¿no? Al final va a haber una participación pública donde las comunidades, los pueblos de ese entorno van a sentarse en una mesa redonda, en un taller, y se va a difundir, ¿no? Luego después se va a realizar un informe final y bueno, ¿no?, y luego se va a declarar o se va a realizar una declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces, todo este proceso se hace en una valoración cualitativa del impacto ambiental, no hasta el tercer punto. Y a partir del tercer punto en adelante, el tercer paso en adelante, va a haber una valoración cuantitativa del impacto ambiental. Descripción de proyecto y examen de alternativas. Este es el primer paso que consiste en proporcionar una visión genérica del proyecto, relacionando acá aquellas características y peculiaridades y datos básicos que resulten de interés para el estudio. Las diferentes etapas de las que se compone el proyecto, obra o actividad que se somete a la IA se resumirán en forma de esquema. En la descripción del proyecto se deberán contemplar los puntos mostrados en esta figura. Está el nombre del proyecto, el titular o promotor del proyecto y de la entidad ejecutora, junto con un pequeño historial, la localización con cartografía detallada, por supuesto, el objetivo del proyecto, el proceso productivo y productos fabricados, si procede, alternativas de localización, relación de las actividades relacionadas con el proyecto susceptible de producir impactos, tanto en la fase de realización como en la de funcionamiento.
una presentación de tamaño, de costos, de descripción de los materiales a utilizar, descripción de la maquinaria y equipos a utilizar y de los riesgos de accidentes y de contaminación, descripción del suelo a utilizar también, la relación de los recursos naturales que resultarán eliminados o afectados por la ejecución del proyecto, la descripción de los tipos, las cantidades de composición de los vertidos, residuos, emisiones, que provocados de forma temporal o permanente por el proyecto, así también como los ruidos, las vibraciones, los olores, las emisiones de partículas, las emisiones luminosas, etc. Se debe presentar el calendario de ejecución, la creación de puestos de trabajo en las diferentes fases, el grado de aceptación pública y el cumplimiento de la legislación medioambiental de urbanismo, ¿no? Esos son los puntos que debe recoger la fase de análisis del proyecto en una IA. De todos modos, los puntos dependerán del tipo de proyecto o actuación que se quiera llevar a cabo. En este análisis, acá se tendrá en cuenta cada una de las fases del proyecto, la formulación del proyecto, la viabilidad del anteproyecto y el proyecto, la construcción, la explotación, las previsiones de la modificación, ampliación y o remodelación a mediano y largo plazo y el abandono. Acá de la misma manera se considerarán las acciones adscritas a cada una de esas fases que puedan provocar algún tipo de impacto sobre el medio ambiente. Básicamente esta etapa consiste en un resumen de los datos del proyecto que pueden ser de interés para la EIA, ¿no? Acá las alternativas del proyecto se pueden plantear modificando alguno de los siguientes aspectos. La localización, que para lo que se tendrá que tener en cuenta la capacidad de acogida del territorio en cuestión, el proceso tecnológico, la gestión de residuos, las materias primas, el consumo energético, etc. El calendario de ejecución de las diferentes fases, acá modificando la duración total o de alguna de las fases, y las posibilidades de ampliación, modificación para evitar futuros cambios de emplazamiento, y también las posibilidades de introducción de medidas correctoras, ¿no? Que pueden ser medidas curativas, medidas protectoras, compensadoras y o restabilizadoras, ¿no? Acá otra alternativa que hay que tener en cuenta es también la de rechazo del proyecto, ¿no? Que también puede ser un resultado. En cuanto a la descripción del entorno del proyecto e inventario ambiental, ¿no? Acá la descripción del entorno del proyecto implica caracterizar el área de influencia para cada factor estudiado. Algunos factores se pueden acotar geográficamente con relativa facilidad. Por ejemplo, la superficie de suelo afectada por la tala de un bosque, pero acá cómo se delimitan geográficamente los efectos de la contaminación sobre un acuífero contaminado, ¿no? En ocasiones lo que se hace es establecer una circunferencia y considerar que el área comprendida en su interior es la que está afectada. El problema es que esta metodología solo se puede aplicar en las fases preliminares y para ciertos elementos concretos. Acá, como vemos en la imagen, vemos una delimitación de la zona de influencia. Vemos primero la zona de afectación directa, que está en el entorno del espacio propio del proyecto, y la zona indirecta o zona difusa, ¿no? También está delimitado, que esto lo tienen que realizar técnicos especialistas, ¿no? El mejor sistema para realizar la descripción del entorno es analizar cada factor por separado y que sea un experto el que delimite su área de influencia, ¿no? El inventario ambiental. En este punto se realizará un inventario o recopilación de información
de modo que quede reflejado cuál es el estado actual de todos aquellos factores susceptibles de ser impactados por la ejecución del proyecto. El objetivo de esta fase es conocer cuál era la situación del entorno antes de ejecutar el proyecto. Así, una vez ejecutado, se podrá comparar la situación del entorno en ese momento con la que había antes de empezar el proyecto. De hecho, se trata de un sistema que nos permite averiguar cuál ha sido la magnitud alcanzada por el impacto, comparando el antes y el después. ¿Qué información hay que recopilar sobre cada factor? Solo aquellas que sean lo más representativa posible, ¿no?, de lo que realmente sucede y la que resulte significativa para lo que se pretende. Acá tendrán que reflejarse las condiciones biológicas, físicas y socioeconómicas del entorno donde se va a efectuar el proyecto. En la recogida de datos habrá que tener en cuenta también que tanto el sistema físico como el socioeconómico pueden sufrir variaciones en el tiempo, por lo que se recomienda que los datos que se recojan no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sino que haya una diferencia temporal entre ellos para poder calcular un valor medio más representativo. Así se podrá deducir la capacidad de acogida del medio respecto al proyecto, y acá se preverán los efectos que el proyecto generará sobre el medio ambiente. El inventario de las condiciones del medio pertenece a la fase descriptiva. En una posterior fase valorativa se traduciría esta información a indicadores de impactos medibles. En estas tablas que vamos a ver, se ofrece una descripción detallada de algunos de los factores del medio físico y socioeconómico que deben de describirse en el inventario. Por ejemplo, por citar alguno de ellos, como factor ambiental, tenemos el factor aire, en donde hay parámetros a inventariar, ¿no? Por ejemplo, el nivel del monóxido de carbono, también el nivel de polvos y partículas y nivel de ruido. Otro factor ambiental es el clima. Ahí el parámetro que se va a inventariar es el régimen térmico, el régimen pluviométrico, de vientos, de nivel de la radiación, los índices de aptitud climática y la evapotranspiración. Estos están dentro del medio físico inerte, como hemos visto en el módulo de fundamentos de estudio de impacto ambiental, ¿no?, que así está subdividido. Y bueno, también están otros factores ambientales como es el suelo, ¿no?, ver cuáles son las características físicas, las características hídricas y las características químicas, y por supuesto también el uso actual y potencial del suelo. El otro factor es el factor agua, donde vamos a ver las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las aguas marinas y también los procesos. Dentro del medio físico biótico están el factor ambiental vegetación, donde veremos las características cuantitativas, las cualitativas, las cualidades directas, las cualidades indirectas también, y en la fauna vamos a ver los tipos de comunidades y la distribución geográfica, las especies y el plan de manejo de fauna, como también sus procesos. También en el medio perceptual, en los factores ambientales, dentro de ellos están la magnitud del aire, las condiciones de visibilidad, el valor estético, la evaluación de la capacidad de respuesta, los recursos científicos y culturales y componentes singulares del paisaje natural y artificial. En el ámbito del medio socioeconómico está la población, en el cual su factor ambiental va a ser la dinámica poblacional, la estructura poblacional,
las características culturales, la densidad de la población, y otro medio socioeconómico es el de la economía, donde su factor ambiental va a ser las finanzas y el sector público, la renta y las actividades y las relaciones económicas, ¿no? Cada uno de ellos va a tener sus parámetros a inventariar. Dentro del medio socioeconómico también está el uso del suelo. Si es que estos factores ambientales tienen actividades recreativas al aire libre, productivas, de conservación de naturaleza y el diario rural. Todas estas vamos a inventariar, ¿no? Cada uno tienen sus parámetros que tienen que ser inventariados. Previsión de los efectos que el proyecto generará sobre el medio, ¿no? Este consiste en realizar un inventario similar al anterior, pero en este caso primero se recogerán las acciones que debido a la ejecución del proyecto van a actuar sobre el medio, y posteriormente se detallarán cuáles son los factores ambientales que pueden verse afectados por dichas acciones. Es decir, consiste en ir agrupando los factores inventariados en el punto anterior según las acciones que les afectan. Evidentemente, aquí estos factores se van a repetir, ¿no? Para diferentes acciones, ya que varias acciones pueden influir sobre un mismo factor. Tal y como se va a ver más adelante, se trata de una primera relación acciones-factores que posteriormente se dispondrán en columnas y en filas, respectivamente al elaborar la matriz de impactos, ¿no? En esta imagen se ilustra una lista de previsiones con la primera relación acciones-efectos, ¿no? Acá la lista de previsión es la base para redactar un primer informe que proporcione una visión preliminar de la situación, reflejando cuáles van a ser los factores más afectados por la ejecución del proyecto. Entonces tenemos nuestras acciones impactantes, por citar. En la fase de construcción tenemos la alteración de la cubierta vegetal, es decir, se va a retirar cobertura vegetal. Hay alteración de la cubierta terrestre, van a haber excavaciones, modificaciones de hábitat, acciones de alteración hidrológica, alteración del drenaje, va a haber pavimentos y recubrimientos de superficie, producción de ruido y vibraciones, habrá construcciones de edificios y equipamiento, vías de acceso, las infraestructuras y el presupuesto de la construcción. ¿Y cuáles van a ser los factores impactados? Dentro del medio natural, los factores impactados van a ser el aire, la tierra y el suelo, el agua, va a ser impactada también la flora, la fauna y también el medio parasitario. Búsqueda de las acciones susceptibles de causar los impactos, ¿no? Entonces, con el propósito de identificar las acciones que pueden producir impactos, existen diversos procedimientos. La primera son las listas de revisión, también tenemos los diagramas de redes, los escenarios comparados y también las encuestas a los paneles de expertos. Dentro de la identificación de los factores ambientales del entorno susceptible de recibir impactos, estos deberán de ser, ¿no?, representativos del entorno afectado, tienen que ser relevantes, también, es decir, ¿no?, que acá indiquen la magnitud e importancia del impacto, tienen que ser también excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias, fácilmente identificables, que para ser estudiados en trabajos de campo sean tratados estadísticamente. También se dice que tienen que ser fácilmente cuantificables. En caso contrario, se deberá recurrir a modelos de cuantificación específicos.
Una vez ya identificados los factores, conviene conocer su estado de conservación actual, es decir, la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado. La medida de la calidad ambiental del entorno se conoce como valor ambiental del factor. Y bueno, y según el valor ambiental, los factores pueden ser los siguientes. Pueden ser cuantitativos, que son aquellos factores que pueden expresarse en escalas de proporcionalidad. Pueden obedecer los siguientes tipos. Pueden ser directamente cuantificables, en donde su valoración es directa. Por ejemplo, el caudal, los decibeles de ruido, el pH, la temperatura y la densidad de población, por citar algunos ejemplos. Y pueden ser también indirectamente cuantificables. Acá se valoran a través de algún indicador, como por ejemplo los índices de calidad de aire y del agua, la calidad de vida de la población, la pérdida de suelo o cubierta vegetal y también estructuras de la propiedad, el nivel cultural, entre otros, ¿no? También tenemos los factores cualitativos, que son aquellos factores que solo aceptan expresión numérica en escalas de orden o intervalo. Acá se pueden dividir los que pueden valorarse según criterios objetivos que son ampliamente aceptados, por ejemplo los grados de interés de unas ruinas, las escalas jerárquicas de la vegetación y fauna, etc. Y los que solamente pueden valorarse según criterios subjetivos, que deben jerarquizarse mediante análisis de preferencia, como por ejemplo los valores educacionales e históricos, el grado de espectacularidad de un paisaje, etc. Y también tenemos los factores no medibles, ¿no? Tal y como su nombre lo indica, son aquellos que no se pueden medir. Ahora veamos la identificación y la valoración de los impactos ambientales. La identificación y valoración de impactos se realiza tanto de la solución adoptada como de las alternativas, y para los efectos derivados tenemos del hecho de la existencia del proyecto, de la utilización de recursos naturales y de la generación de las corrientes residuales. Acá es el resultado del cruce de la información contenida en el apartado de descripción del proyecto y también sus acciones con la información del inventario ambiental. Se puede realizar, entre otros, mediante las listas de revisión, mediante las matrices de interacciones e identificación. Acá son las más conocidas, las de Leopold, mediante las reuniones de expertos, técnicas gráficas por superposición de mapas de transparencias o de detección, los métodos de análisis costo-beneficio, los sistemas cuantitativos realizados por el Instituto Batlle y modelos matemáticos de dispersión de capacidad receptora, etc., ¿no? Acá en este módulo solamente vamos a ver las herramientas que son las más representativas, ¿no? En relación a las listas de verificación, estas son un método de identificación de impactos muy sencillo. Acá se trata de elaborar una lista de efectos y de acciones específicas, ¿no? Y acá marcar las interacciones más importantes. El modo de hacerlo consiste en emplear una escala cuyos valores oscilan entre +2 y -2 o por otro cualquiera, ¿no? Rango. Acá además se añade un informe detallado de los factores ambientales, ¿no? Acá, existen diversos tipos de listas de verificación, dependiendo del tipo de proyecto, del grado del detalle del estudio de impacto ambiental en sí. La matriz de Leopold. La matriz Leopold pertenece a un grupo denominado como matrices causa-efecto. En esta tipología de matrices de doble entrada, las columnas están constituidas por las
acciones que producen los impactos y las filas constituyen los factores del medio susceptibles de recibir esos impactos. Tal y como se verá, se trata de una forma sencilla de interaccionar las acciones con los efectos, ¿no? Pero precisamente por su simplicidad solo permite identificar los impactos directos. Como vamos a ver en la siguiente ilustración, hay una matriz causa-efecto relativa a las fases de diseño y ejecución de una actividad extractiva de minerales, ¿no? Estas son muy útiles de utilizar, ¿no? Para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto. Dentro de este grupo, la matriz de Leopold es la más conocida y la primera metodología que se diseñó para la IA. Acá las matrices causa-efecto, la matriz de Leopold y en particular esta, son métodos de valoración cualitativas. Bien, para construir una matriz de Leopold hay que dividir las acciones en los siguientes grupos, ¿no? que pueden producir impactos, que es en la fase de construcción o instalación, que pueden producir impactos durante la fase de funcionamiento o explotación, es decir, con el proyecto ya ejecutado, y los que pueden producir impactos durante la fase de abandono. Bien, acá en primer lugar se fijan 100 acciones posibles, ¿no? En las columnas, y 88 factores ambientales que van a estar en las filas, lo que supone un total de 88 por 100 celdas de cruce, es decir, 8.800 interacciones posibles o números de celdas de la matriz. De estas, solo una parte son realmente importantes, por lo que habrá que depurar la matriz y construir otra matriz reducida con las acciones y factores más relevantes. Bien, ¿y cuáles son los factores ambientales a introducir en la matriz de Leopold? Y bueno, se va a indicar en esta tablita que tenemos acá. Las características físicas van a ser la de tierra, agua, atmósfera y los procesos. Las características biológicas, la flora y la fauna. Los factores culturales, el uso del territorio, los recreativos, factores estéticos y de interés humano, nivel cultural y los servicios de infraestructura. Las relaciones ecológicas, la salinización, la eutrofización, vectores de enfermedades, cadenas alimentarias, y también pueden ser las invasiones de maleza. Y bien, entonces vamos a regresar a ver la matriz de Leopold una vez que ya ha sido reducida, ¿no? Donde se ha rescatado los impactos ambientales más representativos, los que realmente son importantes, ¿no? Esta ya está acá reducida. Esto es, por ejemplo, en el caso de una fábrica de papel, ¿no? Y vemos cómo es que han sido separadas, en donde se ven las acciones con los posibles efectos de los factores ambientales identificados, ¿no? Estos van a estar separados por una línea divisoria en cada cuadrito, en donde en la parte superior izquierda se va a indicar la magnitud del impacto, es decir, el grado de extensión o escala del impacto precedido del signo más o menos, según sea un impacto positivo o negativo, y la magnitud se puntúa del 1 al 10, ¿no? 1 si la alteración es mínima y 10 si es máxima. Y en la parte inferior derecha se hará constar la importancia de este, ¿no? Es decir, el grado de intensidad o grado de incidencia de la acción impactante sobre un factor. Acá la importancia se puntúa del 1 al 10.
Bueno, vamos a ver, citar algunos ejemplos, ¿no? Para poder entender cómo es que funciona esta matriz de Leopold. El ejemplo, por ejemplo, ¿no? El impacto que supone la emisión de contaminantes por parte de los vehículos que circulan por una carretera en una zona agrícola sería extenso por la dispersión de los contaminantes, claro, ¿no? O sea, de una magnitud grande, pero poco intenso, ¿no? O sea, es decir, es poco importante. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la magnitud sería de 8 y la importancia de 2, ¿no? Eso es por decir un ejemplo. En el ejemplo 2, vamos a citar que la construcción de esa misma carretera que hemos citado a través de la zona agrícola produce un impacto intenso. Cuando decimos intenso es un impacto importante, ¿no? Que se ejercía sobre los suelos, pero muy localizado, quiere decir poco extenso o de baja magnitud. Entonces podemos decir que su magnitud es de 2 y su importancia va a tener un valor de 9. Entonces la estimación de la magnitud y de la importancia son subjetivas. Es decir, acá no se aplica en este caso una fórmula, sino la experiencia del evaluador. En la matriz se acompaña de una explicación justificando los impactos señalados y resaltando los más significativos. Es decir, aquellas cuyas filas y columnas aparezcan más llenas o con calificaciones más altas. En el informe explicativo también debe hacerse constar si el impacto evaluado es a corto, medio o a largo plazo. Si es necesario, se debe establecer diferencias temporales, ya que habrá que hacer otras matrices para evaluar los efectos en un plazo de tiempo justo. A la hora de realizar la matriz de Leopold, las acciones deberán de establecerse atendiendo a que sean representativas de la realidad del proyecto, que sean relevantes, es decir, que con una capacidad apreciable para generar alteraciones, excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias con otras acciones. Y por ejemplo, si dos acciones tienen unos efectos análogos sobre los factores del medio, solo se incluirán una de las dos acciones. Deben de ser también independientes para evitar las duplicaciones y también deben ser cuantificables fácilmente. Eso para poder medir las acciones. En cuanto a la valoración de impactos, esta puede realizarse de tres maneras. Puede hacerse como una valoración cualitativa mediante la interpretación y enjuiciamiento de los impactos identificados, bien en los términos compatible, moderado, severo y crítico y en otros similares, y los resultados obtenidos deben ser fruto de un estudio profundo. Asimismo, también deben de especificarse en cualquier caso los métodos y juicios de valor que se han empleado para obtener estos resultados. También puede realizarse como una valoración cualitativa, ¿no? de estos impactos identificados, ¿no? mediante alguna escala de puntuación. Dicha puntuación puede ser simple y representado el impacto por un solo valor. En el caso de la valoración cuantitativa, pasa por tres fases diferenciadas. La valoración en unidades distintas, inconmensurables para cada impacto. 2. La transposición de esos valores a unidades homogéneas, comparables y de impacto ambiental. Y 3. A la agregación de los impactos parciales para obtener un valor real. En dicha matriz se cruzan las informaciones obtenidas en la matriz causa-efecto, de modo así que se sitúan en las filas de los factores ambientales
y en las columnas las acciones impactantes, ¿no? Bien, acá en este cuadrito vamos a ver lo que son los atributos de los impactos. Eso lo hemos visto en un módulo anterior, en donde vemos que son naturaleza o signo, extensión, la persistencia, la recuperabilidad, la acumulación, la periodicidad, la intensidad, el momento, la reversibilidad, la sinergia y el efecto, ¿no? Entonces, acá se muestran los diferentes tipos de impacto y sus definiciones también, ¿no? Esta clasificación, claro que no es en absoluto excluyente, y esto quiere decir que un impacto puede ser de varios tipos a la vez, ¿no? Y bueno, y al final, en el cuadrito de color rojo está la fórmula para identificar o definir, mejor dicho, la importancia, ¿no? Que es una fórmula para poder llegar qué tan importante es ese impacto, ¿no? Con todos estos atributos que les vamos a dar un valor. Bien, acá en este cuadro vamos a ver las diferentes definiciones que va a tener un tipo de impacto, ¿no? Acá en realidad son bastantes los términos que se manejan para definir un tipo de impacto, y bueno, y se trata de realizarlo de una forma correcta que sea fácil de poder entender, ¿no? Qué es lo que se quiere decir con estos términos que dice impacto positivo, impacto negativo, qué quiere decir impacto temporal, impacto permanente, hay impacto simple, un impacto acumulativo, impacto sinérgico, también existe el impacto directo, impacto indirecto, impacto reversible e impacto irreversible también, un impacto recuperable y también impacto recuperable, ¿no? Esto recomiendo que lo estudien más a profundo la definición para que puedan poder tener mejores conceptos en el momento de realizar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Acá tenemos más definiciones sobre cada tipo de impacto que existe. Bien, ahora vamos a ver lo que son las medidas correctoras y preventivas, ¿no? Sobre ya las acciones identificadas como más impactantes, lo que hemos estado revisando hace poco, se pueden proponer lo que son las medidas correctoras que minimicen el impacto negativo de las mismas. Bueno, y según el método de unos autores, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias se deberán evaluar siguiendo el mismo procedimiento en una matriz de importancia adyacente. Este es el último paso que correspondería a calcular el impacto final, ¿no? Una vez introducidas las medidas correctoras pertinentes, y este impacto puede calcularse como una diferencia entre dos situaciones, la del proyecto y la situación tras la introducción de las medidas correctoras. Entonces, las medidas correctoras pretenden reducir o minimizar el impacto negativo, cambiar la condición del impacto, y también se habla de compensar el impacto. Algunas de estas medidas correctoras agrupadas según el factor ambiental impactado son las siguientes. Tenemos que sobre el suelo va a ser la localización de los emplazamientos, la elaboración de planes de explotación de canteras y otras zonas de extracción también, protección de taludes y superficies desnudas para evitar la pérdida de material por erosión, remodelación de formas y volúmenes, retirada y acopio, conservación y recuperación de la tierra vegetal,
laboreo, erosión y terrenos compactados, realización también de enmiendas y abonados. Sobre las aguas superficiales, filtrado o decantado de aguas efluentes, la depuración de aguas residuales mediante métodos de irrigación forzada en embalses con problemas de eutrofización, por ejemplo, diseño y construcción de sistemas de drenaje adecuados, mantenimiento de los caudales ecológicos, protección de los márgenes y las riberas. También tenemos lo que son ejecución de la deforación de las zonas a inundar, ordenación de usos en las cuencas para control de la emisión de nutrientes, ¿no? Y por el lado sobre la atmósfera tenemos el control de la emisión de ruidos, medidas de control de la contaminación atmosférica, los riesgos con agua para estabilización de zonas expuestas también. Por ejemplo, las que son ocupadas por los acopios. Sobre la vegetación, vamos a tener revegetación de terrenos afectados, la protección de especies y o individuos singulares o sobresalientes también, y tratamientos silvícolas sobre masas próximas que resulten afectadas. En cuanto a las medidas preventivas, aunque se consideren en este módulo, dentro del contenido de estudio de impacto ambiental y del PAMA, deben ser adoptadas en la fase del diseño del proyecto, ¿no? Y bien, algunas de estas medidas son las siguientes: redactar los planes de caminos de obra, por ejemplo, que dando el mayor servicio minimicen la utilización del suelo en lo posible, ¿no? Aquí hay que evitar los anchos innecesarios y los trazados reiterativos o poco frecuentados. Acá comprobar cómo se ha estructurado el calendario de excavaciones y rellenos en el plan de obra, de forma tal que se puedan aprovechar al máximo los huecos iniciales, reduciendo de esa forma el volumen de las escombreras y de los vertederos. Acá también se debe tener en cuenta la afectación a la fauna de mayor interés, ¿no? Acá evitando las actividades impactantes por la noche y que en las épocas del año más críticas, ¿no? Por ejemplo, por decirle cuando se etapa de apareamiento o de nacimiento, ¿no? Procurar ubicar las instalaciones cuyo volumen o forma presenten un fuerte contraste con el paisaje natural. Esto es en las zonas de mayor capacidad de absorción visual. También realizar las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria en lugares adecuados, alejados de los cursos de agua y procurando eliminar adecuadamente los vertidos sólidos y líquidos, ¿no? Por ejemplo, los aceites, las grasas. Ubicar las instalaciones de obra, como por ejemplo los almacenes, las oficinas, el parque de maquinarias, la planta de hormigonado, en zonas de escasa incidencia o de modo que en la fase de explotación queden integradas en áreas ocupadas o en las zonas a restaurar. Bien, acá en este cuadro vamos a ver las medidas correctoras y posibles indicadores de impactos para las distintas alteraciones clasificadas por los medios. Entonces, ya hemos visto el medio, por ejemplo tenemos la calidad del aire, va a haber una alteración de aumento de niveles de emisión, las posibles indicadores de impacto sería acá la superficie ocupada a capacidad dispersante, la superficie territorial afectada por los distintos niveles de emisión también. ¿Y cuáles serían sus medidas correctoras? Señalización para mantener un tráfico fluido y constante, realización de las vías anchas, evitar zonas con edificaciones altas,
y orientación de las vías de acuerdo con los vientos dominantes. Por ejemplo, tenemos el medio ruido, ¿no? La alteración serían los incrementos de niveles de sonoros, que sean continuos y puntuales. Los posibles indicadores del impacto son las superficies afectadas por niveles superiores a 35 decibeles o 55 decibeles. Las medidas correctoras, ¿cuáles serían? Firmes, menos ruidosos, limitación de la velocidad, las barreras acústicas sólidas, las desviaciones del tráfico nocturno, incremento de la fluidez del tráfico, depresión y elevación de la carretera. Y bueno, tenemos otras medidas correctoras para cada medio, ¿no? Específico. Tenemos también para clima, también para geología y geomorfología, hidrología superficial y subterránea, ¿no? Siempre y cuando tengan una alteración y su posible indicador del impacto, estas medidas correctivas tienen que ser para mitigar o minimizar, ¿no? el impacto que está ocasionando esta alteración. También tenemos medidas correctoras para el medio suelo, para la vegetación y también para la fauna. Y bueno, y así para cada uno de los medios que están dentro del estudio, ¿no? También tenemos para el paisaje, la demografía, el sector primario y también los sectores secundario y terciario, ¿no? En cuanto a lo que refiere a las actividades. También están los factores socioculturales, que deben de implementarse medidas correctoras, ¿no? Y asimismo también para el sistema territorial. Vamos a citar un ejemplo de minimización del impacto ambiental, ¿no? Por decir, en las infraestructuras lineales. Como infraestructura lineal entendemos aquella obra de ingeniería de carácter permanente y continuo, que atraviesa un territorio con las mínimas desviaciones respecto a la recta que une los puntos de origen y de destino, ¿no? Que tiene por objeto satisfacer necesidades de comunicación o transporte. Y bueno, para ilustrar las diferentes medidas correctoras que minimicen este impacto, se va a utilizar un esquema donde vamos a poder identificar, ¿no? Cuáles son estas medidas de mitigación de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de la preservación de los sistemas naturales, vamos a tener en el punto número 1 los bosques de ribera. Si lo pueden identificar, ¿no? Está ahí puntuado con el número 1. Vamos a tener también los pasillos biológicos, punto número 2. El 3, el efecto barrera. El 4, la escollera. El 5, la luz de sodio. El 6, obras de drenaje. La 7, los pasos de fauna. La 8, la permeabilidad territorial. La 9, ¿no? La instalación de salvapájaros. La 10, zona natural sensible. Y de ahí vamos a pasar a ver lo que es la reducción de impactos acústicos. En el número 11 tenemos el pavimento drenante, la 12 la pantalla acústica, también como una medida de mitigación, la protección acústica también y los tramos acústicamente sensibles. En el caso de movimientos de tierra tenemos el amontonamiento, también se los conoce como los topsoil, los caminos de acceso, que son caminos, pistas o vías ya existentes,
También tenemos actividades extractivas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de excavaciones, los movimientos de tierra, tratamientos primarios, transportes. Y el número 18 tenemos adecuación morfológica, donde hay un conjunto de actuaciones que tienen por finalidad que las modificaciones introducidas en un paisaje por la actividad humana imiten o presenten continuidad con las formas y las texturas predominantes en este paisaje. También tenemos la autopista de trinchera. Y también tenemos lo que son los yacimientos arqueológicos, movimientos de tierra, la número 22, superficie denudada, la 23, zona de ocupación temporal, la 24, la zona de préstamo, ¿no? Acá es donde se extraen materiales para cubrir las necesidades de una obra. En el caso de la restauración paisajística, tenemos el número 25, la elevación, que es una operación consistente en incrementar la altura de algún elemento constructivo de una infraestructura a fin de disminuir su impacto visual o acústico. La 26 es el pico de pato, que es un acabado en forma de plano inclinado. La 27 es la hidrosiembra, que es una siembra por aspersión de una mezcla de agua. Y bueno, en esta mezcla favorece que las semillas se adhieren al terreno, germinen y formen una cubierta vegetal. También tenemos la 28, una integradora. La 29, un talud plantado, que es una elevación artificial de un terreno. La 30, la pantalla visual, que es un elemento interpuesto entre una construcción que se quiere tapar o disimular y el lugar desde entonces se puede percibir visualmente. La 31 es la reforestación, la 32 la replantación, la 33 es la restauración, la 34 restauración paisajística, la 35 es un tratamiento antierosivo, ¿no? Entonces todos estos son medidas que pueden minimizar el impacto ambiental que se ha alterado por la construcción de una línea viaria. Bien, ahora vamos a ver sobre el plan de seguimiento y vigilancia. Acá no se debe olvidar que todos los pasos anteriores, por muy bien hechos que estén, no dejan de ser suposiciones, porque ya que se intenta predecir cuáles van a ser los impactos de un proyecto que todavía no está realizado, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una posibilidad de equivocarse acá, ¿no? Entonces vamos a ver el contenido del PAMA, ¿no? También que forma parte, está dentro acá el plan de seguimiento y vigilancia. Acá el plan de seguimiento y vigilancia ambiental es un programa que permite realizar un seguimiento de las posibles incidencias que vayan surgiendo acá en el proyecto, ¿no? Aquí así se podrá ver hasta qué punto se cumplen las previsiones y si hay que adoptar nuevas medidas correctoras. El programa de monitoreo ambiental puede definirse como un conjunto de criterios de carácter técnico que permiten a la administración comprobar si se está cumpliendo lo establecido en la EIA. Acá los objetivos del plan de seguimiento y vigilancia ambiental son asegurar las condiciones de operación de acuerdo con lo establecido, facilitar la gestión ambiental, permitiendo controlar los efectos no anticipados, comprobar que las medidas correctoras propuestas se han realizado, proporcionar también la información para la verificación de impactos previstos y mejora de técnicas de predicción, y proporcionar la información sobre las medidas correctoras, ¿no? Entonces acá en este cuadrito tenemos un contenido de un plan de vigilancia ambiental, ¿no? Donde están
que se tiene que encontrar primero definir los impactos a considerar, definir los objetivos, clasificando los factores o variables del medio a considerar, determinar también los datos necesarios, ¿no? Los indicadores de impacto, la frecuencia y programa de toma de datos, el lugar de muestreo y áreas de recolección, los métodos de recolección también tienen que estipularse, los métodos de análisis de las muestras, comprobar también la existencia de datos disponibles, evaluar la significación de los niveles de impacto, el plan de respuesta a las tendencias detectadas, la preparación de informes periódicos y también tiene que contener los análisis de la viabilidad del plan. Resumiendo, este plan de monitoreo ambiental sirve para que la administración sepa qué aspectos del proyecto y del medio hay que vigilar, ¿no? Además que le proporciona un método lo más sencillo y económico posible para realizar dicho control. Y por último tenemos el documento de síntesis. Este se trata de un resumen no técnico que facilita la comprensión y la participación pública, ¿no? Tiene que ser un documento integrador que sea de fácil comunicación entre la población y los técnicos especializados, ¿no? Y bueno, este documento contendrá lo siguiente: las conclusiones relativas a la viabilidad de las acciones propuestas, las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas, las propuestas de medidas correctoras y el programa de vigilancia, tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de funcionamiento. Entonces acá se trata de un documento resumen final, cuyo principal objetivo es comunicar los aspectos estudiados, analizados y valorados, ¿no? Acá la administración suele fijar los capítulos o aspectos mínimos de aplicación general de este documento, complementándolo con índices sectoriales, ¿no? Pero en caso de que no existan y resulta de interés acordar con la administración el índice del documento de síntesis, ¿no? Bueno, y este sería el último capítulo de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Los pasos posteriores van a ser la información pública, informe final y las decisiones de los órganos competentes ya pertenecerían también al proceso del EIA.